Muy buenos días. Buenos días a todos. Sus micrófonos están desactivados para evitar el eco, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Ya somos algunos presentes. Le cedo el uso de la palabra a nuestra directora general para que nos comente en términos más generales los motivos de la reunión. Buenos días. Buenos días. Esperemos que esta primera oportunidad que tenemos de comunicarnos para que se le dé continuidad a todo el trabajo realizado hasta la fecha. Esta reunión tiene por principal objetivo el ponernos al día en la necesidad de que, independientemente de la situación vivido por el compromiso como organizaciones de la sociedad civil, con recursos sociales, tiene que darle continuidad a los compromisos que se firmaron en el convenio, cuando se informa sobre la situación de los proyectos en los términos que lo determina el propio convenio. Una gran oportunidad que nos ha dado el gobierno del Estado es que las transferencias de los recursos no se hayan limitado. Se han dado en los términos que se han establecido, independientemente de las situaciones que cada uno de los proyectos ha tenido que llevar a cabo sus metas o sus actividades limitadas. Los tiempos, pues los tiempos en los que tenían previsto. La incertidumbre. Pero también es una realidad que todos tenemos un compromiso que cumplir. Si no lo podemos cumplir, también es un hecho que tenemos que decir por qué no lo hemos cumplido en tiempo y forma. Y para ello son los informes de cuál es nuestra realidad, para en su momento de acuerdo, acomodarnos a la nueva realidad. Y esa no la podemos determinar si no cumplimos con los informes como deben de ser. En ningún momento se obliga a cumplir la actividad, se obliga a informar cuál es la situación del proyecto. Eso es distinto. Y hemos trabajado aquí en la Fundación y hemos insistido en ello con todas las limitantes que nos pide la Secretaría de Salud y la propia seguridad del personal. Hemos seguido trabajando aquí en la Fundación. Entonces, yo les pediría que ahorita que profundice el compañero Alfredo en las observaciones de los informes, pusiéramos atención. En ningún momento se quiere afectar a las organizaciones, pero el no afectar a las organizaciones implica que cumplan y que cumplan con los informes para conocer la situación de la realidad que están viviendo y sobre ella adecuarnos a la nueva realidad. Las organizaciones que hoy nos estamos comunicando es porque no han cumplido con los reportes a las observaciones. Y entramos en auditoría la mañana nosotros por parte del ISAC. Entonces yo les pediría que pusieran atención en las observaciones y en los comentarios que les va a hacer el compañero Alfredo, porque obedecen a los mismos reportes que ustedes han hecho. Ahorita, un compromiso que tenemos muy claro es evidenciar antes de la epidemia, y los que han participado antes en los proyectos saben un elemento fundamental, es evidencia. Teóricamente, es parte de nuestro trabajo, pero lo que la actividad es la evidencia. Y la evidencia no es un anexo, o es lo que realmente legitima lo que hicimos. Y ahorita hay muchos elementos o muchos instrumentos con los cuales llevar a cabo que las evidencias sean consistentes con lo que se supone que nos arroja el gasto realizado con la actividad comprometida. Van a cambiar los mecanismos con la nueva realidad de cómo llevar a
cabo nuestros proyectos. Y estos proyectos va a estar muy ligado a cómo llevamos a cabo las evidencias, por la misma situación cambiante y lo sensible que estamos a todo el contacto físico. Entonces, si los medios de comunicación van a ser el instrumento más eficaz para poder llevar a cabo nuestra práctica, tenemos que ser realmente coherentes en las evidencias, en cómo llevarlas, cómo documentarlas para soportar que el gasto obedece al producto que estamos presentando. Esto es, independientemente que se lo explique ahorita Alfredo, si yo voy a dar ahora mis cursos por Zoom, debo de tener primero una promoción del taller, debo de tener un listado de participantes y debo de tener la evidencia de fotográfica con el contenido del taller a través del Zoom. No nomás es una fotografía y anexarla como cualquier otra. Ahorita va a ser el mecanismo único de trabajo en la mayoría de los proyectos que implican más de una persona operando. ¿Por qué? Porque debemos cuidar nuestra salud. Pero el cuidar nuestra salud también implica tener un compromiso social de cumplir con los proyectos y con los compromisos realizados. Entonces, que se escucha cortado. Me están diciendo que no están escuchando muy bien. Les digo que independientemente de las gráficas, el compañero Alfredo les va a explicar cuáles son las inconsistencias más serias que tienen la presentación de los informes. Quisiera que tomaran muy en cuenta que el mecanismo único que vamos a tener para validar el trabajo realizado en los proyectos para el cumplimiento de metas son las evidencias, y las evidencias que a través de la tecnología se puedan llevar a cabo. Entonces, yo les pediría que es indispensable el cumplir con las observaciones realizadas a su primer informe y que a la fecha no se han concluido. Necesitamos cubrir esa primera etapa porque nosotros a partir de mañana arrancamos una nueva auditoría. El gobierno del Estado, a través de la gobernadora y nuestra presidenta de la Fundación, la señora Yolanda, han estado muy pendientes de que los recursos fluyan y que no seamos afectados. Ahorita la limitante que no se transfieran los recursos de julio es a las organizaciones que no han cumplido con el informe y sus observaciones. Es indispensable que cubran las observaciones para que no se limite la transferencia de los recursos. Ahorita Alfredo les explicará cuáles han sido esas inconsistencias que no permiten que el proyecto de ustedes o el informe se concluya en su totalidad. Nuestro medio de comunicación va a ser el Zoom. Vamos a tener mucho contacto a través de esto, pero es importante que ustedes también hagan su parte en ese sentido. El proyecto, a todos nos agarró la epidemia en la incertidumbre total, pero también sabemos que debemos de cumplir con nuestro compromiso y la mejor forma de cumplirlo es evidenciar lo que estamos realizando. Si no hay una evidencia consistente, no procede su autorización. ¿Por qué? Porque al igual que ustedes, nosotros también somos afectados por la situación y la única oportunidad que tenemos de contacto es el documento que ustedes envían y necesitamos que lo realicen como debe de ser porque cada observación lleva exactamente la situación que guarda la actividad que realizaron, qué es lo que falta por informar. Entonces, ahorita Alfredo les explicará a detalle en qué consiste esto y les voy a pedir el gran favor de que podamos cumplir esta semana con todas las observaciones para que eso fluya y podamos tener oportunidad de presentar los nuevos mecanismos de cómo se va a llevar a cabo las actividades, porque a como se ve la situación, eso no va a cambiar. Vamos a seguir trabajando vía alternativa de tecnología, la mayoría de los proyectos que van asociados con actividad con grupo,
pero también vamos a integrarnos a los compromisos que tiene el gobierno del Estado con el Pacto Social. ¿Qué implica esto? Que hay actividades que pueden coincidir con la nueva realidad del Estado. Y la nueva realidad del Estado implica que hay mucha crisis emocional, que van a requerir mucha asesoría académica los menores en las escuelas, que van a requerirse mucha terapia, y es ahí donde las organizaciones tienen que demostrar la razón de ser de su existencia. El sabernos adecuar a la nueva realidad con el servicio que ya estamos realizando, pero que es imprescindible hacerlo de la manera más adecuada para que realmente llegue al más necesitado. Entonces, ahorita, independientemente que va a haber sesión de preguntas y respuestas, les presentará Alfredo cuál es la situación que guardan las inconsistencias en los informes presentados. Muchas gracias y estamos en contacto. Bueno, buenos días de nuevo. Ya somos poco más de 20, somos 25 asistentes. Como bien lo comentó la directora, vamos a precisar algunas de las observaciones más recurrentes que han tenido los informes, ¿no? Nos quedan 30 minutos por la misma dinámica que ustedes ya conocen de Zoom. Vamos a tratar de hablarlo en lo general, las observaciones, y vemos si hay espacios para poder contestar algunas de sus preguntas. Al final les vamos a poner los correos a los que pueden ustedes contactarse. No vamos a ver específicamente caso por caso, obviamente, ¿no? Bueno, ahí en sus pantallas ustedes están viendo una presentación que ya se les hizo llegar a sus correos electrónicos. La presentación tiene la intención de hablar de estos términos generales, de sus observaciones. Vamos a poder ver que clasificamos de dos maneras las observaciones que pueden tener sus informes. No significa que tengan todos los que estamos aquí en la reunión que tengan todo este tipo de observaciones, ¿no? Hemos clasificado como inconsistencias aquellas que tienen más de una observación o observaciones en diferentes ámbitos. Por ejemplo, ustedes saben que su informe es un archivo de Excel que tiene al menos, me parece, 6 hojas. Las primeras 2 hojas hacen referencia al registro de actividades que ustedes realizaron durante el primer trimestre. La segunda hoja habla del padrón de beneficiarios. La tercera es el presupuesto. Y la cuarta y quinta en adelante ya es la programación del gasto o cómo se efectuó el gasto en el trimestre. Entonces, cuando hablamos de inconsistencias, nos referimos a que hay información faltante en alguna de esas hojas, de las diferentes hojas del archivo que conforman el informe trimestral. Por citar algunos ejemplos, la cantidad de beneficiarios en el reporte de avances no es coincidente con lo que registran en el padrón. Por ejemplo, en la primera hoja ustedes registran 5, 2, 10, N cantidad de personas, pero en el padrón registran 8, 3 o 1, es decir, falta información o bien ponen beneficiarios de más. Cantidad de beneficiarios por meta, esta observación también tiene que ver con el padrón. Ustedes tienen tal vez 20 beneficiarios, pero registran una cantidad distinta por cada meta, es decir, para la meta 1, 5, para la meta 2, 15. Sin embargo, cuando registran toda la información, ponen que la meta 1 o la meta 2 o la meta 3 es para los 20 beneficiarios en su totalidad. Entonces, eso es una inconsistencia porque tienen determinados algunos proyectos cantidad específica de beneficiarios por meta. Hay otros que no, hay otros que dicen, yo los 10 beneficiarios se los voy a atender a la meta 1, 2 y 3. ¿Y qué debemos hacer en ese caso? Pues señalar
el nombre de José Alfredo Flores, que es beneficiado en la meta 1, en la 2 o en la 3. En su defecto, decir que José Alfredo nada más es beneficiado en la 1, Marina Galás en la 2, Gerardo Cordero en la 3. Es necesario hacer esas diferencias. Otra inconsistencia es que la información que se registra de las actividades realizadas en el trimestre, pues está por abajo o por encima de lo que se programó. Es decir, en la primera hoja ustedes deberían reportar la cantidad de 15 y reportan 10 o reportan 5 o reportan 20. Entonces, esa es una inconsistencia porque no corresponde a la cantidad programada de sus servicios. ¿Qué otra inconsistencia? Ya lo mencionaba, la falta de información en alguna de estas hojas o en el presupuesto, o la combinación de las anteriores. No registre beneficiarios, no registre servicios, no coinciden los beneficiarios en la primera con la segunda hoja, no coinciden los beneficiarios por meta en el padrón de beneficiarios, no presento evidencias y no coinciden mis beneficiarios, no presento padrón de beneficiarios, en fin, una combinación de una o más de una observación se vuelve una inconsistencia. Como les marco aquí abajito, dice estas inconsistencias se marcan en color rojo en el archivo de informe que se les regresa al momento de hacer la observación. Ustedes tienen observaciones y nosotros al hacerles el envío de esas observaciones, si son relativos a inconsistencias, se les hace llegar de nueva cuenta el archivo Excel, con rojo las celdas que tienen esas observaciones o inconsistencias. Cuando sus faltas de información, digamos, son observaciones, solamente se les hace llegar por correo la redacción de esas observaciones. ¿Y qué son observaciones entonces? Pues de dos tipos, pueden ser financieras o técnicas. La falta de evidencias es una observación. No podemos aceptar un informe que no presenta los documentos que ustedes se comprometieron a presentar mediante el cronograma. ¿Qué es otra observación? Bueno, el padrón de beneficiarios está incompleto, ya sea que le falte la CURP o el RFC, o que no tenga el municipio, la localidad, o no se indique si esta localidad o estos beneficiarios, perdón, pertenecen o no pertenecen a una zona de atención prioritaria. Entonces, esa es una parte importante. Ustedes en sus proyectos, dependiendo obviamente de su autorización, dijeron que iban a tener a población beneficiaria que reside o no en SAP. Si ustedes dicen, no, yo no atiendo de origen beneficiarios en SAP, pues no es necesario que lo reporten. Indicarían en todo caso, no pertenece a una zona de atención prioritaria. Si al contrario dicen que sí, ustedes simplemente tienen que señalar si pertenece a una zona de atención prioritaria de la localidad de Vallaquino, de la localidad de Hermosillo, del municipio de Hermosillo. Las observaciones financieras pueden ser al menos de dos tipos: que presentan partidas no autorizadas o que no registran el gasto ejercido de su contraparte. Todos los proyectos tienen su contraparte. Aquí, si cabe aclarar, el reporte en su hoja, creo que la cuarta hoja del reporte de gasto, hay una columna que en muchos de los reportes no se indica qué es una columna vacía al final de cada meta. Ahí se les ha estado respondiendo que a esa columna corresponde a la aportación paritaria de ustedes. Pero ahorita nos vamos a concentrar principalmente en cómo solventar las observaciones técnicas que les decía, inconsistencias o observaciones. ¿Cómo solventamos estas observaciones o inconsistencias? Toda inconsistencia que tenga que ver con alguna afectación, cambio de número de beneficiarios, tiene que hacerse, obviamente, en el archivo de Excel. En el informe ustedes tienen que decir, oye, fue un error de mi parte el poner menos o más servicios y debo de corregir en el mismo archivo de Excel y volverlo a enviar a la fundación. Si la observación, si la inconsistencia es que no alcancé la meta en beneficiarios o en servicios,
Ustedes, además de confirmar lo que ya pusieron en el informe, deben de elaborar una carta firmada por el representante legal y que explique por qué no alcanzaron esa cantidad de beneficiarios o esa cantidad de servicios programados. Esa carta la tienen que hacer llegar a los correos que ya hemos estado manejando para el informe, junto con los archivos correspondientes, sea el informe, sean las evidencias. Básicamente, esa es la forma de solventar inconsistencias. Una es corregir el archivo de Excel, repito. Si el archivo de Excel está correcto y es un problema de no alcanzar o rebasar las metas y haberse comprometido con el gasto, haberlo efectuado, ustedes tienen que generar un documento por escrito, firmado, enviarlo obviamente en principio de manera electrónica y para explicar esas diferencias, o bien si su padrón de beneficiarios no tienen a la mano, no les fue posible obtener CURP o RFC, tienen que especificar que no les fue posible y que buscarán la alternativa, los mecanismos para poder obtener esa información. Este tema de CURP y RFC ya lo han comentado algunas de ustedes, y no en esta ocasión, sino en repetidas ocasiones. Es que es información confidencial. También es información confidencial e incluso sensible las fotografías que nos hacen llegar cuando a la gente se les toma fotografías que permiten identificar su rostro, algún rasgo de etnicidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, es conveniente aclarar aquí lo que hemos comentado en la reunión previa de aclaraciones o en las reuniones del proyecto, que ustedes deben de establecer en sus avisos de privacidad cláusulas donde notifiquen a los beneficiarios de este proyecto peso por peso, del programa peso por peso, no a los beneficiarios propios, sino los beneficiarios del programa peso por peso. En sus avisos de privacidad tienen que aclararles a las personas que sus datos son recogidos o recopilados por cuestiones de transparencia en la comprobación y desarrollo de un proyecto con recursos públicos. Fundación de Armas para Sonora no hace uso en ningún sentido de esa información. La información solamente permite validar la existencia de los beneficiarios y en algunos casos hacer cruces y comprobar qué beneficiarios obtienen más de un apoyo de diferentes organizaciones. Entonces, sí es un dato confidencial, así como las fotos, hay que tener cuidado con las fotos que nos hacen llegar, pero sobre todo, ¿qué nos permite obtener ese dato? Un aviso de privacidad que ustedes les hacen llegar o lo hacen, notifican a la persona beneficiada que requieren de esa información, que es parte de un programa público. De lo contrario, ustedes no pueden negar el servicio. Sí, no lo pueden negar, pero preferentemente esa persona que se niega a dar sus datos, pues yo me atrevería a título personal a sugerir que la atiendan a cuenta de ustedes y que consideren como beneficiario las personas que cumplan los requisitos que se están requiriendo dentro del programa. Entonces, para solventar sus inconsistencias, hay que corregir el archivo de Excel o bien elaborar una carta que justifique, que describa por qué la inconsistencia que permanece, entenderíamos nosotros, en su informe. Para corregir las observaciones, pues solamente se requiere elaborar las evidencias, enviarlas, o bien corregir también la parte que corresponda, en este caso, al padrón de beneficiarios o a la falta de información en una de las hojas del informe. ¿Ok? Las evidencias, repito, están comprometidas en sus cronogramas. Entonces, debemos de enviar evidencias conforme al cronograma que presentamos y que se nos autorizó. ¿Qué características deben tener? Solo son archivos PDF. No envíen documentos en Word, no envíen imágenes sueltas, solas, no envíen padrones de beneficiarios en Excel. El padrón de beneficiarios ya está integrado en el informe. Todo es un archivo PDF. ¿Por qué? Porque permite reducir el peso de las imágenes o de las fotografías. Entonces, básicamente es un formato más confiable, no alterable, más ligero. Todo debe ser en PDF.
Deben de consultar como segundo punto el documento, se les hizo llegar en las observaciones, se les ha comentado en las reuniones. Es un documento muy breve, un documento de una hoja. Las características del material probatorio, ahí está la liga donde ustedes lo pueden descargar o consultar. ¿Qué esperamos por una memoria fotográfica? ¿Qué esperamos por una memoria descriptiva? A veces mandamos fotos sueltas o mandamos fotos en un Word, 3, 4, 5 fotos. La actividad de ustedes pues es más vasta, obviamente que aquellas organizaciones que han atendido a 200 personas, pues no queremos fotos de 200 personas, no estamos esperando fotos de 200 personas. Pero aquellas que atienden 10, 15, 5, 3 y que han dado servicios repetidos o continuos como raciones alimenticias, medicamentos, terapias, consultas, sí esperamos un archivo electrónico vasto, o sea, que nos presente los diferentes momentos de atención de la persona en los diferentes tiempos. Obviamente no esperamos una foto por día de 10 personas, pues claro que no, pero sí requerimos información semana tras semana, dependiendo de la cantidad y número de beneficiarios y servicios que se dan. Entonces, sí hay que hacer en la medida de lo posible en lo electrónico, tan vastos como permitan a la fundación validar el servicio. Cuando ustedes envíen en su momento algo físico, pues ahí sí estamos en el entendido que son muestras de evidencias. Por último, en términos de las evidencias, sí es importante que nos ayuden. Esto no se les comentó en la guía, pero la gran mayoría, un 80 o un 90% de las organizaciones ya han participado por más de un año en la fundación con este programa Peso por Peso y otros programas. Y en algunas ocasiones ya se les ha hecho mención en la presentación de las evidencias. Buscamos que sean evidencias también ordenadas, que nos permitan identificar la meta, el nombre de la evidencia, para poder hacer una revisión más rápida o expedita. Es decir, según el punto número 3, nosotros esperamos que nos digan, esta es la meta 1 y te estoy presentando la memoria fotográfica de la meta 1. Enseguida te presento la memoria descriptiva, meta 1, memoria descriptiva. Si la meta 2 se refiere a raciones alimenticias, meta 2, menús, te envío los menús. Meta 2, reporte nutricional. Ojo, no combinen tipos de evidencias dentro del mismo archivo. Van a un solo archivo extenso en Word, ponen fotos de la gente tomando la ración alimenticia, pero también ponen fotos dentro de ese mismo archivo de las consultas médicas o los análisis clínicos. Hacen una mezcla de todas las metas en un solo archivo. Entonces, eso, como les digo, si bien no se aclaró en este momento, una buena parte de ustedes, por experiencia, ya lo han vivido y se les ha pedido de esta manera como se presenta en el punto 3. Entonces, de manera separada e identificando el tipo de observación, el tipo de evidencia que ustedes comprometieron a su cronograma. Hay que regresar al cronograma para verificar qué evidencias comprometimos y en ese sentido mandar la información. Por último, ustedes están recibiendo notificaciones de diferentes correos. En un principio solamente recibían del primer informe PXP 2020 al cual deben de responder. Ya posteriormente empezaron a recibir información o observaciones tanto de mi correo institucional como el de la contadora, pero esperamos su respuesta al correo del primer informe pxp2020@armas.org.mx. Una vez que ustedes hayan respondido y que nosotros hayamos cotejado esas observaciones ya cubiertas, deberán de recibir un segundo correo o un tercero o un correo N donde se les indique que ya han sido validadas sus observaciones, se les haga llegar en PDF el informe para su impresión y su correspondiente firma. Entonces, hasta aquí es mi participación. Creo que nos quedarán cerca de 10 minutos para sus comentarios, dudas. Como les digo, de momento no vamos a ver observación por observación. Ya esas observaciones se han notificado desde el correo alfredo.flores, del correo primer informe,
puede que estén en su spam, pueden que estén en sus correos no deseados. Hay que rastrear esas observaciones, hay que buscar nuestros archivos desde el mes de junio, julio, agosto, se han estado notificando. Independientemente, yo les pediría en principio que rastreen esas observaciones y sus correos. Una vez que hayan visto ese correo y revisado esta presentación, esta plática, tuvieran alguna duda, con gusto pues se pueden comunicar para especificar esa duda. Pero sí les pediría que hiciéramos este ejercicio. Primero, revisar los correos, revisar su observación, revisar el documento de las características del material probatorio, revisar esta presentación. Y yo creo que con esa revisión, algunas o parte de esas dudas podrán salir solventadas, ¿no? De lo contrario, si aún así persisten observaciones, pues, como les digo, a los teléfonos de la Fundación, a los correos que ya hemos presentado, los estaríamos atendiendo. Entonces, abro el espacio para preguntas. Sus micrófonos están silenciados. Si lo quieren desactivar en orden solamente, levantando la mano o por mensaje aquí a través del chat, con gusto. Alfredo. Sí, adelante. Sí, Alfredo, mira, mis observaciones, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Soy Brenda de Red Sonora. Hemos tenido observaciones en este primer informe, preferentemente en las evidencias. Se mandaron evidencias, por ejemplo, en las fotografías, y conforme a lo que nos dice ahí el catálogo de evidencias, era como un seguimiento o una descripción de lo que se estaba realizando en cuestión de la actividad, ¿no? Más que nada en los talleres, que eso es lo que presentamos nosotros en nuestra meta 2, y en referencia a eso se envían las evidencias, y sin embargo sí nos hicieron la observación, ¿no? Es por eso que dijimos, bueno, ¿qué otra cosa se nos requiere? Pues aparte de un seguimiento en las fotografías, no sé si me pudieras ayudar o algo que se nos escape por ahí. Bueno, yo creo que en principio hay que revisar, insisto, el documento de características del material probatorio. Lo que buscamos dentro de las memorias fotográficas es, pues sí, como comento, una secuencia de las actividades. Repito, es algo en relación al número de beneficiarios, si son pocos, son menos de 20, menos de 30, tener una secuencia que demuestre la realización de actividades. Y debajo de esas fotos, una descripción, la fecha, el lugar, qué actividad se está haciendo, si es una capacitación, el nombre de la capacitación, el nombre del instructor, los horarios, básicamente eso, o sea, una breve relatoría que no sobrepasará un párrafo, 3, 4 líneas, 5 líneas, así para cada foto. Específicamente ahorita sinceramente no recuerdo, tendría que verlo, pero sí No es te en preocupes. ese sentido poder ampliar o ser más descriptivos en la información. Ajá, de hecho sí indicamos el nombre del taller, por ejemplo, la fecha, los participantes, pero en el caso nuestro sí son más de 200 participantes en los talleres, pues entonces no se envía, como dices tú, no nos vamos a poner a llenar 200 o 300 fotografías, ¿no? Se envía un muestreo precisamente para evitar el cúmulo de esta información. Sin embargo, se tiene también. Entonces, bueno, igual nos contactamos para definir bien esa parte y poderlo aclarar, porque sí dijimos, entonces, ¿cómo le hacemos, no? Porque
pues sí cumplíamos según nuestro criterio y el criterio del catálogo de las características, cumplíamos con eso. Pero si quieres lo vemos en corto, claro que sí. Sí, yo creo que sí. Adelante. Rosa, si nos dicen por favor de qué organización es y cuál es su duda. Gracias. Buen día, Rosa Amador de Energía Sonora. Nada más tengo una duda. ¿Cómo acredito la aportación de la fundación? ¿Es mediante el Excel y describo el monto o es mediante facturas? Perdón, si nos dices otra vez, no entendí muy bien, hubo eco, disculpa. ¿Cómo acredito la participación, bueno, la aportación de nuestra fundación? ¿Mediante facturas o únicamente es la descripción de los montos? Me comentan que es a través de la descripción de los montos. Ok, gracias, es todo. ¿Alguien más? Nos quedan 5 minutos solamente. Hola, buenos días, Alfredo. Estoy de Patronato Voluntaria del Hospital General. Nosotros aquí, pues, nosotros registramos en las bitácoras de alimentos. Las personas, pues, van y vienen, no son las mismas que tenemos, lo cual nosotros, pues, no tuvimos los RFCs o la CUF de las personas. Entonces, nosotros enviamos un escrito. En esta ocasión, para el siguiente reporte, nosotros tenemos ya anexamos a lo que son las bitácoras, pues la fecha de nacimiento para poder nosotros sacar la CUR o el RFC, o bien que ellos no lo pudieran proporcionar. Entonces mi duda es, ¿qué podemos hacer con el reporte que nosotros no contamos con ese dato, ya que las personas pues eran de paso? Esa es mi duda. Sería con la fotografía, Claudia, y el registro general de datos personales del beneficiario en este caso. Bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Como les decía, por favor revisen sus correos, revisen los archivos, revisen los documentos, revisen esta presentación. Aún así, si una vez realizado esto persiste la duda de lo que quiso decir la observación o lo que en sí es la observación, pues ya tienen ahí los correos míos, Alfredo, los correos de María Jesús Casas, la contadora, el correo de primer informe, o los teléfonos de la fundación para que se reporten. Como lo comentaba la directora al inicio, la fundación ha empezado una auditoría este día y por lo tanto, con mayor necesidad es conveniente apoyarnos entre todos y tener al día la información, sus informes, no tener observaciones para poder continuar con el programa, con la aplicación del programa. Pues es todo por nuestra parte. No sé si hay algún otro comentario, sugerencia. Sí, José Alfredo, ¿me escuchas? Sí, adelante. Una vez que ya se envíe la solventación al correo electrónico, se indica que se nos dará respuesta a través de un archivo PDF. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso para estar pendientes nosotros en caso de no recibir respuesta para comunicarnos directamente a las oficinas? Ok. La duda es, una vez que ustedes solventen, ¿cuánto tiempo puede tardar? Bueno, sí. Hemos estado trabajando continuamente en la revisión de las observaciones. Si continuamente tienen observaciones, no pasa de 2 o 3 días en que les volvamos a notificar la observación, tanto financiera o técnicamente. Una vez que haya quedado solventado, deberán de recibir un correo. ¿Cuántos días va a tomar?
Dependerá también del caso, ¿no? No les puedo decir que en la misma lógica de esos días tendríamos nosotros que elaborar el informe y hacérselos llegar por correo. Yo esperaría que en su caso tuviera una dinámica similar de 2 o 3 días para poderles notificar que su informe ya está solventado y que pueden proceder a remitirnos de manera electrónica. Sí es importante, sobre todo en esta situación en la que nos encontramos, más que nunca estar pendiente de sus correos si están desarrollando su proyecto regularmente. Hay organizaciones que por el tipo de actividad no han podido desarrollar su proyecto y con ellas tenemos otra lógica de atención. Sin embargo, sí en estas etapas pues es conveniente hacer el comentario, ¿no? El informe ustedes lo enviaron, debieron de haberlo enviado a más tardar el 5 de junio y estamos a 10 de agosto. Entonces, créanme que hemos trabajado de manera continua en la revisión de esos informes. No es una queja, pero pues sí es algo que hay que observar. 2 meses después y todavía no podemos solventar. Algunas cosas son detalles menores, pero todo se puede solventar. Una carta, un escrito, atendiendo el archivo. Simplemente les pedimos, repito, estar pendientes. Ya casi nos alcanza en un mes más su segundo informe trimestral. Yo creo que con esta reunión y las que tengamos subsecuentemente y estar pendientes de nuestros correos, debiéramos hacer esto más dinámico. Entonces, pues a la orden, no nos queda más que agradecer a todos los presentes, 27 personas, el interés y la espera de poder resolver sus dudas y resolver sus observaciones. Estamos a la orden y buen día. Gracias a todos. Pues Alfredo, por último solamente... Parte de la directora que se lo sacó el sistema también les agradece su asistencia, su interés. Y pues como ella dice, pues para poder seguir al orden y que los proyectos sigan caminando, sobre todo ustedes que no se han detenido, como es el caso de otros. Gracias a todos. Buen día. Gracias.